Hola jovencitos y jovencitas, vemos este tema muy pertinente para lo que estamos viviendo hoy día, manipulación de la respuesta inmune. Bueno, ya sabemos pues, que la causa mayor de muerte en la población humana es la infección. Últimos 100 años se ha trabajado pues en prevención y vacunación y se ha contribuido de manera fuerte en reducir muertes por enfermedades infecciosas. De hecho, un gran triunfo pues de la inmunología ha sido la erradicación global de la viruela anunciada pues en 1980 por la OMS y todavía no se ha podido erradicar la polio, aunque actualmente hay una campaña global para hacerlo. También se ha erradicado la peste bovina. Conocemos ya bien pues que la inmunidad contra organismos infecciosos la podemos lograr a través de inmunización pasiva, que es la protección o el alivio transitorio de una condición pues previa, o inmunización pasiva, que genera inmunidad protectora y memoria inmunológica, que es lo que se busca. Ambos tipos de inmunización se pueden lograr por medios artificiales, porque de hecho existen medios naturales. Entonces aquí tenemos una inmunidad. Ustedes saben las dos ramas de la inmunidad, la innata, la adquirida, y dentro de la adquirida conocemos pues que es inherente a la naturaleza, la natural, y la que hoy día se manipula, que es el tema de hoy, la artificial. Un ejemplo de inmunidad adquirida natural activa es una infección cualquiera, y una inmunidad adquirida natural es la pasiva placenta, por ejemplo, el paso de IgG de la mamá al feto. Y artificial, pues tenemos la activa propiamente, que es la vacunación, y la pasiva, que es la sueroterapia. Por supuesto, tiene varias diferencias. Entonces, el tipo de inmunidad natural o innata, ¿no? O sea, es propia, es inherente al individuo. La activa es que el organismo es capaz de generar anticuerpos como respuesta a la presencia de un antígeno, no solo de generar anticuerpos, sino también montar una respuesta inmune de células T, por ejemplo, citotóxicas, y lo importante es que sea perdurable y que dura toda la vida. Y la pasiva es, pues, lo que ya hemos comentado, pues, propia del feto, de un recién nacido. Esa la suministra la madre a través de placenta o de la leche. Dura solo unas cuantas semanas o algunos meses. Y el tiempo, pues, se otorga por anticuerpos maternos al feto o al recién nacido. Inmunidad artificial, entonces se adquiere mediante terapia o mediante un tratamiento. La activa, pues, son las vacunas, que lleva pues a que el organismo genere células de memoria, dentro de ellas células de memoria de linfocitos B para generar anticuerpos contra un agente patógeno en particular, que se puede suministrar de diferentes maneras y es una medida preventiva, busca ser perdurable y definitiva. Y la pasiva es a través de sueroterapia, que es suministrar suero sanguíneo de un donante inmune, por ejemplo un animal, cuyo suero sanguíneo contenga anticuerpos por inoculación previa a un microorganismo o de un veneno, y, y luego se le administra al individuo, ¿no?, que está en necesidad, pero el problema es que es limitada en el tiempo y tiene otros problemas, como son estos que vamos a mencionar aquí. Riesgos asociados con la inmunoterapia pasiva es la introducción de anticuerpos de otras especies que pueden, por ejemplo, generar anticuerpos IgE y puede incluso llevar a una anafilaxis sistémica, que se generan anticuerpos anti-isotipos IgG o IgM que pueden formar complejos inmunes que activen el complemento y llevar a reacciones de hipersensibilidad tipo 3, como la enfermedad del suero, e incluso disparar respuestas contra polimorfismos menores de inmunoglobulinas o halotipos.
Esos son algunos de los riesgos. Pero por supuesto que es fabulosa, ¿no? Aquí vemos normalmente, esto es un animal que se utiliza mucho, caballo, se inmuniza introduciéndole el microbio que va a fabricar anticuerpos contra ese microbio, luego se extrae de la sangre ese, el anticuerpo y se purifica, ¿no? Y luego al paciente que lo requiere, por ejemplo, el caso de tétano o rabia, se le administra. Estos son algunos de los utilizados, ¿no? En inmunización pasiva, agentes. Por ejemplo, mordedura de araña. Se utiliza el suero tan producido en caballo por botulismo, un suero producido en caballo, citomegalovirus, anticuerpo policlonal humano, se puede almacenar, difteria, antitoxina de caballo, hepatitis, inmunoglobulina humana acumulada, sarampión, inmunoglobulina humana acumulada, rabia, anticuerpo policlonal humano o equino, enfermedad respiratoria, la del virus sincitial respiratorio, un anticuerpo monoclonal, mordedura serpiente, en caballo, bueno, ustedes ven, muy utilizada y muy valiosa con estos riesgos. Listo, pasemos a la inmunidad adaptativa artificial, que es el tema de hoy. Entonces, la podemos lograr contra un agente infeccioso específico a través de diversas formas. Una estrategia que se utilizó al principio fue deliberadamente causar una infección suave con el patógeno sin modificar, lo que se llamó variolación. ¿En qué consiste la variolación? En que se inocula una pequeña cantidad de material seco derivado de una pústula de viruela, eso fue lo que utilizó Jenner, pero con un grave inconveniente, puede causar viruela fatal en el 3% de los casos. Aquí tenemos a Jenner, ¿no? 1749-1823, que utilizó pues la variolación con viruela vacuna, a la que llamó vacunación, por el término que utilizó vaca, y que en latín se dice vaca con doble C, y se logró pues inmunidad a través de protección por reacción cruzada antigénica. Aquí vemos pues una tabla que nos muestra pues el desarrollo de las vacunas humanas, ¿no? Todo esto lo vamos a ver ahora. Las vivas atenuadas, los organismos completos pero muertos, proteínas o polisacáridos purificados o ya por ingeniería genética. Entonces, ya hablamos pues de que Jenner fue en 1798 con la viruela. Rabia fue la segunda, la que apareció, fue en 1885 y también fue viva atenuada. Y bueno, aquí tenemos pues otra serie que hoy día se utiliza, por ejemplo, se logró para el herpes zóster 2006 con la estrategia de vacuna viva atenuada. Organismo completo pero muerto, entonces tenemos la primera que apareció, la tifoidea, en 1896, ¿no? Cólera, ¿no? Cólera, aquí, en el 2009. Proteínas purificadas como el toxoide, las vacunas toxoides en 1920, ¿no? Proteínas secretadas de antras en los 70, meningococos, neumococos, ¿no? Afumófilo influenza, que estas vamos a ver ahora, lo interesante que son las conjugadas, estas, 1987, vamos a ver la estrategia tan interesante que se utilizó para generar estas vacunas. Y bueno, por ingeniería genética tenemos vacuna recombinante del antígeno de superficie de la hepatitis B, vacuna recombinante de la toxina B de cólera, esta es de la papilomavirus, ¿no? Bivalente, del 2009. Bueno, Jenner, pues, la estrategia pues que utilizó Jenner estableció básicamente los principios generales de vacunación. Pero quiero que tengan esto presente, el desarrollo de vacunas ha seguido vías empíricas,
muy importante valorar esto, empíricas. O sea, empírica quiere decir que no se conocen todas las variables bien, ¿no? No podemos decir que son eh, cosas racionales, o sea, una aproximación totalmente racional, no, es empírica. Una estrategia de generar organismos atenuados con patogenicidad reducida, ¿no? Esa es una estrategia. O sea, esa la vimos, ¿no? Cuando vimos el documental sobre la vacuna eh, Sabin, que fue lograda pues por Albert Sabin, ¿no? Logró generar organismos atenuados para la polio, inmunidad muy protectora. Y la otra es utilizar organismos muertos y purificar componentes de esos organismos que tengan pues, que sean bastante antigénicos, ¿no? El país con más cantidad de vacunas que se le aplican a sus habitantes es Estados Unidos. Y aquí vemos pues un ejemplo de la inmunización recomendada en el 2018 para niños por la CDC, la famosa CDC que ahora es tan protagonista con el tema del coronavirus. Aquí tenemos pues todas las vacunas que se le aplican a los niños. En los primeros 12 meses, mire todas las que ha recibido, ¿no? Y en los primeros 4 o 6 años ha recibido pues, una cantidad grandísima de vacunación, por supuesto, aspirando, ¿no? Lograr liberar de infección de estos organismos. En Colombia, pues es muy parecido la propuesta a la, a la, a la, a la que, a la que propone Estados Unidos. Pues también hay bastante, ustedes lo ven aquí, la, la triple viral, ¿no? Un año, difteria, tosferina, tétano, la EPT, número de dosis 3, 2, 4 y 6 meses, ¿no? Intramuscular, y se hacen refuerzo a los 18 meses y a los 5 años. Sarampión, rubiola, paperas, la triple viral, refuerzo a los 5 años, ¿no? Bueno, este es un esquema general de vacunación para Colombia. Esta diapositiva me parece muy curiosa y quiero hacer simplemente unos comentarios sobre esto. Es que, bueno, sí, se han logrado vacunas contra una serie de microorganismos, pero todavía habría muchas enfermedades sin vacunas. Estamos pensando en el escenario de que las vacunas resuelven todo el tema de las infecciones. Entonces tenemos situación como malaria, que tiene una mortalidad anual muy alta, ¿no? Y con afectados altísima, de 300 a 500 millones, tuberculosis todavía, ¿no? SIDA, o sea, VIH, perdón, ¿no? Pero a mí me parece curioso esta diarrea, enfermedad diarreica, ¿no? Mortalidad anual del 2.200.000, incidencia de más de 4.100 millones. A mí me parece curioso porque, pues, ¿qué sentido tendría desarrollar vacunas contra algo que es propio como un mecanismo de defensa muchas veces? ¿Cómo discriminar eso? O sea, ¿por qué? Y ahora entendiendo el tema de la microbiota, entendemos pues que mucha microbiota en estos individuos que desarrollan este tipo de situaciones es por desnutrición profunda, sistema inmune completamente comprometido, muy común en los países en desarrollo, o si es una diarrea en países poderosos.
puede ser que sea atribuida a una disminución de la microbiota. Entonces sí me pareció bastante curioso buscar vacunas para enfermedades diarreicas. Pero está en un libro, de pronto el libro más completo de inmunología que se llama Inmunobiología de Hannibal. Bueno, el objetivo de la inmunología, uno de los objetivos fundamentales de la inmunología es el desarrollo de vacunas. De hecho, a finales del siglo XX se ha tenido pues una aproximación más racional sobre el desarrollo de vacunas basada en comprensión molecular de la patogenicidad del microbio, de la respuesta protectora del huésped, de la regulación del sistema inmune para generar respuesta a linfocitos T y B. Y aquí vemos pues la razón de ser de la vacuna. Si este es un individuo sin vacunar, cuando se expone por primera vez al patógeno, pues ustedes saben, se va a encontrar con linfocitos vírgenes T y B. Ellos van a responder y finalmente van a generar células de memoria y anticuerpos. Pero el tema es que la respuesta primaria no elimina el patógeno rápidamente, de tal manera pues que no previene la enfermedad. En cambio, la vacuna, ¿qué es lo que hace? Se le da al individuo, hay las células vírgenes B y T van a responder a esa vacuna, de tal manera, eso le llamamos la primera exposición al patógeno, ¿no? O sea, y luego, cuando aparece el patógeno, como lo ven aquí, aparece el patógeno, ya hay células de memoria B y T, ¿no? Que van a ser capaces de reconocer al patógeno y responderle, pero ya en una respuesta secundaria que sí tiene la suficiente capacidad, ¿no? Para eliminar rápidamente al patógeno y por tanto prevenir la enfermedad. Esa es la racionalidad de utilizar vacunas. ¿Cuál es el requisito? Pero bueno, eso es la racionalidad, pero ¿cuál es el requisito para que una vacuna sea efectiva? Bueno, eso va a depender de la naturaleza del organismo infeccioso, pero en términos generales podemos decir que para organismos extracelulares lo importante es promover respuesta a anticuerpos, ¿cierto? Que lo neutralicen. Para organismos intracelulares lo importante es una respuesta efectiva de linfocitos TCD8 porque son los que van a eliminar las células infectadas. Y también sería ideal que genere defensa del huésped justo en el punto de entrada del agente infeccioso. Es decir, además que se asegura, ¿no? Que la vacuna, pues por sí misma no cause enfermedad o muerte. Y aquí hay punto caliente, este es un punto caliente. Que sea protectora, o sea, la vacuna debe proteger contra la enfermedad, ¿no? Cuando pues se encuentra el patógeno vivo, debe dar una protección sostenida, es decir, que dure por varios años, que induzca anticuerpos neutralizantes, que es lo que decíamos aquí para organismos extracelulares, ¿no? O sea, que prevengan la infección, que induzca células T protectoras, ¿no? Si son intracelulares, la mejor manera de lidiar con esos microorganismos, por ejemplo, virus ARN, es a través de células T protectoras, TCD8. Y bueno, que sean de bajo costo por dosis, que tengan estabilidad biológica, que sean de fácil administración y que tenga pocos efectos colaterales o secundarios. En el caso de anticuerpos preexistentes, por ejemplo, son importantes en tétano y difteria, que como ustedes saben son exotoxinas, ¿no? Aquí lo tenemos, producida por el Clostridium, y que lo que hace es bloquear, es un bloqueo inhibitorio, ¿no? Que lleva a una contracción muscular crónica. Difteria, que es la toxina esta difteria del Corynebacterium, que inhibe la síntesis proteica y lleva a que haya daño celular, epitelial y a miocarditis. Y bueno, y otras más. Patógenos intracelulares como el virus de la poliomielitis, sería excelente, esa fue la que generó en primera instancia Salk, ¿cierto? ¿No?
para el virus de la poliomielitis, una vacuna efectiva debe promover la generación de anticuerpos y de células T dirigidas a epítopos correctos del agente infeccioso. Eso es lo que debe generar una vacuna. Pero también, ¿no? Debe proveer inmunidad de rebaño. Esto sí que es fundamental, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, disminuir el número de miembros susceptibles de una población. Y por tanto, disminuir el reservorio natural de individuos afectados, de tal manera que va a reducir la probabilidad de transmisión de infección. Claro, si la mayoría de la población están vacunados, entonces miembros no vacunados estarían protegidos. Aquí lo vemos, aquí no hay inmunidad de rebaño. Entonces, si este está infectado, como lo ven aquí, eh, la flecha en gris es que no hay transmisión de la enfermedad y la en rojo es que sí hay transmisión, ¿no? Entonces, estos son individuos sin vacunar de azul y gris. Entonces, claro, él se la puede pasar y este a su vez se la puede pasar y este a su vez se la puede pasar. Aquí no hay inmunidad de rebaño. En cambio, cuando hay inmunidad de rebaño quiere decir que hay suficientes individuos vacunados, ¿no? ¿De acuerdo? Suficientes individuos vacunados que evitan, pues, que la enfermedad se transmita, ¿no? Estos individuos no vacunados estos individuos estarían protegidos. Hoy día hemos estado hablando mucho, pues, de aplanar la curva epidémica y la idea es, o sea, pongo esta diapositiva como para hacer mención sobre ese punto porque la situación es que hay una capacidad del sistema de salud para manejar los pacientes enfermos, pero si hay una transmisión fuera de control, se supone que va a colapsar el sistema de salud. Entonces, cuando hablan de aplanar ¿qué? La curva epidémica, lo que le está diciendo es disminuir la propagación de la infección para que no colapse el sistema de salud. Pero, por supuesto, esto tiene una consecuencia y es que va a persistir por más tiempo la, la enfermedad. Bueno, listo. Vamos a pasar ahorita sí al tipo de vacunas y a la uso actual. Entonces, mencionemos los tipos de vacunas que hay. Ya los habíamos mencionado en una primera diapositiva anterior. Vacunas vivas, vacunas atenuadas vivas, vacunas inactivadas o vacunas muertas, toxoides, vacunas de fracción celular o vacunas subunidad, vacunas recombinantes. Entonces aquí tenemos vacunas vivas, el ejemplo pues el de la viruela. Vacunas atenuadas vivas, entonces tenemos varias, ¿no? Tuberculosis, FUILEA, polio oral, que este fue el que desarrolló Sabin, fiebre amarilla, bueno, las demás. Vacunas inactivas, estas son las peligrosas, ¿no? Porque todavía hay potencial, el microorganismo está atontado, pero está vivo. Vacunas inactivadas muertas, entonces tenemos todas estas, pertussis, polio, la de Salk, ¿no? La influenza, encefalitis japonesa y la influenza H1N1 del 2009. Toxoides, ya lo habíamos mencionado, la difteria, el tétano, ahorita vamos a explicar en qué consiste en cada una de ellas. Vacuna de fracción celular, pues la vacuna de polisacárido meningococo, la vacuna de polisacárido neumococo, la vacuna de polipéptido de hepatitis B, las de influenza, vacuna de hepatitis B por vacuna recombinante. Entonces, ¿qué es una vacuna toxoide? Observen. Aquí tenemos el patógeno bacteriano que produce una exotoxina que es la que ocasiona el daño. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se purifica y con formaldehído se desactiva, o sea, se hace una modificación química de tal forma que se forma un toxoide y luego ese se utiliza en vacunación para que genere anticuerpos contra la exotoxina cuando aparece. ¿Qué van a hacer? Neutralizar al patógeno. ¿Cómo se genera un toxoide? Entonces aquí tenemos los epítopos de una exotoxina, aquí estamos mostrando solo 4, y este es el relacionado con la patogenicidad,
Cuando esta exotoxina se somete a una situación química, por ejemplo, formaldehído, mire lo que sucede. Este, que tiene que ver con patogenicidad, se modifica. Ya pierde esa opción, pero conserva otros epítopos que el cuerpo va a ser capaz de reconocer, ¿no? Por lo tanto, va a generar antitoxina, anti estos epítopos, va a generar afinidad, anticuerpos de afinidad ante esos epítopos, de tal manera que cuando aparece la toxina propia como es, entonces se le monta respuesta de neutralización. Entonces, como ves, las vacunas toxoides se producen evitando modificación excesiva del epítopo. Se ha hecho pues en difteria y en tétano. Aquí vamos a hacer un recuento muy interesante sobre la vacuna, la importancia de desarrollar una vacuna efectiva, pero que se perciba como segura. Y es la historia de la vacunación contra Bordetella pertussis, ¿no? Que causa tosferina. Entonces, en los 40 se utilizó vacuna celular completa, ¿no? Pero además se le adicionaron los toxoides de difteria y de tétano, ¿no? Lo que se llama DPT. Se logró una importante inmunidad protectora, imagínense, solo 2 afectados de 100.000, pero en Japón en el 75 ocurrieron 2 muertes después de vacunación, ¿no? Claramente, hubo muerte por vacunación. Esto llevó al desarrollo de una vacuna acelular utilizando 4 componentes de la bacteria que son bastante inmunogénicos, como la toxina pertussis, la maglutinina filamentosa, la pertactina y antígenos fimbriales, ¿no? Pues se lograron utilizar pues estos antígenos, aislar estos antígenos y purificarlos, se seleccionaron, ¿no? Entonces se utilizó el pertuxinógeno, la toxina pertussis, la maglutinina filamentosa, la pertactina y la fimbre, y se logró pues que estimularan respuesta inmune específica, y a eso se le acuñó el término de vacuna acelular, ¿no? Porque las otras eran bacterias íntegras, pero muertas, pero con todas completamente celulares, estaban bajo, o sea, toda la bacteria completa, ¿no? Que decíamos aquí. Y miren lo interesante, este estudio fue en el 2015. Vacunación para Bordetella pertussis. Normalmente el esquema requiere de 5 pinchazos en total, o sea, necesita refuerzos. A los 2, 4, 6, 15, 18 meses y a los 11, 12 años. Sin embargo, para el 2015 había más de 20.000 casos de tosferina en Estados Unidos, o sea, algo pasó. Claro, eso llevó a que se hiciera una investigación con 114 adultos que recibieron el refuerzo, esta que se llama el TDAP, el refuerzo TDAP, lo que llama vacuna de tosferina del adulto, y ese estudio demostró que a diferencia en la respuesta de células T entre la vacuna aplicada en los primeros meses de la vida celular y la celular. Entonces, la que era completa encontraba pues que había una muy buena eh, respuesta, ¿no? Había buena proliferación de los linfocitos, ¿no? Eh, y había interferón gamma, una proporción alta de interferón gamma que ustedes saben tiene que ver con respuesta celular. En cambio aquí, observen lo que pasaba, que cuando este individuo adulto, ¿no? A él se le había aplicado era la acelular, la respuesta era muy pobre, ¿no? No sé, de tal manera pues que no era lo mismo, en última la conclusión es que no es lo mismo aplicar la acelular que la celular. Entonces, que por el hecho de haber aplicado a celular, aparecen pues este número de casos, estos miles de casos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero ustedes ya saben que la completa, la celular, había presentado episodios de muerte en Japón. Vacunas conjugadas.
resulta, fueron diseñadas gracias a la comprensión de la colaboración que hay entre las células T y la B en la respuesta inmune. Entonces, claro, una bacteria pues, patógena va a generar enfermedad si no hay una buena respuesta del sistema inmune, ¿no? Entonces, bacterias como Neisseria, Streptococcus pneumoniae y especies de Haemophilus presentan en la cápsula, pues, muchos polisacáridos específicos de cepas particulares, de tal manera que la mejor defensa frente a ellas sería oxonización vía anticuerpo, es decir, activación de la vía clásica del complemento, ¿verdad? Para que haya una muy buena fagocitosis, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes saben que los polisacáridos no son buenos inmunógenos, no son buenos inmunógenos, ¿verdad? Como lo mostramos aquí. ¿Qué quiere decir que no son muy buenos inmunógenos? Que la respuesta es timo independiente. Entonces, los linfocitos B lo reconocen, le montan respuesta, pero solo IgM, no hay cambio de clase, no hay memoria. De tal manera que eh, había que desarrollar una vacuna que transformara la respuesta timo independiente en timo dependiente. Entonces observen lo que se hizo, fue, como lo vamos a mostrar mejor, aquí, miren, este es el polisacárido que se le unió a una proteína. La proteína, ustedes saben, es procesada por MHC clase 2, ¿cierto? Y presentada al linfocito T. Entonces el linfocito T se involucra, entonces la respuesta ya se vuelve timo dependiente, por lo tanto hay células de memoria y hay secreción de anticuerpos y célula de memoria, se induce célula de memoria, ¿no? ¿Por qué la vacuna polisacáridos no es efectiva en niños menores de 2 años? Pues porque ya lo hemos dicho, induce respuesta de anticuerpo independiente de células T, o sea, timo independiente. De tal manera que para que estos niños logren una respuesta protectora hay que volverla la respuesta timo dependiente. Entonces lo hicieron conjugando polisacáridos bacterianos a proteínas transportadoras y de esa manera se han desarrollado vacunas contra hemófilos influenza. Aquí lo vemos, ¿no? Vemos la diapositiva, ¿no? Este es el, la proteína toxoide, en este caso fue de tétano. El antígeno se internaliza, se rompen las vesículas ácidas, aquí hay péptidos que tienen afinidad por MHC clase 2, la célula B, y que luego se lo presenta a la célula T colaboradora, y la célula T colaboradora secreta citoquinas que induce a que el linfocito secrete anticuerpos por un lado, pero por otro lado genere células de memoria, que es lo que importa, ¿no? Bueno, en las vacunas se utilizan adyuvantes con el objetivo de incrementar la inmunogenicidad, ¿no? Y esto lo pueden hacer de diferentes maneras, por ejemplo, haciendo que el antígeno dure más, como es el sulfato potasio de aluminio, incrementando señales coestimuladoras, como es el muramil dupéptido, que ustedes saben, señales coestimuladoras son claves para el tema de la activación de los linfocitos T, inducir formación de granulomas a través también de sales de aluminio, inducción de proliferación linfocítica no específica a través de lipopolisacáridos, polirribonucleótidos sintéticos. Entonces aquí vamos a mostrar algunos ejemplos de utilización de ayudantes, por ejemplo, toxina pertussis en la vacuna triple, ¿no? DPT, el complemento de Front, que contiene micobacterias muertas, el incompleto no contiene micobacterias, ayudantes bacterianos polisacáridos, proteínas de choque térmico bacterianas o ADN bacteriano. Entonces, por ejemplo, en la tuberculosis se utiliza
material derivado de Mycobacterium como adyuvante, y lo que hace es atraer y activar fagocitos. La manera, el adyuvante completo de From, que es un aceite mineral, ¿no? Diluido en agua, con Mycobacterium, ¿no? Muerta por calor, lo que hace es prolongar la persistencia del antígeno, incrementar señales coestimuladoras, atraer y activar fagocitos. Entonces, como ustedes ven, la idea de utilizar ayudantes es mejorar la inmunogenicidad del antígeno que se está utilizando en la vacuna. ¿Cómo incrementan inmunogenicidad? Básicamente de dos maneras. Convierten antígenos proteicos solubles en material particulado, ¿no? Para facilitar presentación de antígenos por macrófagos, ¿no? Y lo otro, adicionar constituyentes microbianos, que son el principal componente de un ayudante. No se conoce muy bien cómo actúa, pero lo que se sugiere es que inducen a que células dendríticas o macrófagos se vuelvan mejores APCs. Ejemplos de modo de acción de ayudantes, bueno, ya hemos dicho varios, ¿no? Una aproximación que está implementando es coadministrar ayudantes con citoquinas, con el objeto de estimular inmunidad protectora en ratones contra la Leishmania mayor, ¿cierto? Se está utilizando interleucina 12, que estimula la secreción de interferón gamma por linfocitos T y células natural killer, de tal manera que se promueve la respuesta Helper 1, es decir, inmunidad celular. Listo, tipos de vacunas. Entonces tenemos varias, volvemos a mencionarlas, las vivas atenuadas, como todas estas, las inactivadas, ¿no? Antígenos, o sea, eh, el organismo completo, pero muerto, como es la WP, la pertussis, la de la tosferina, la inactivada del virus de la polio, ¿no? Que sería la sal. La pertussis acelular es un tipo de vacuna subunidad, o la de Hemófilos influenza tipo B, ¿no? Neumococales, varias cepas, y la hepatitis B, y las tozoides que ya las mencionamos. Entonces, hablemos un poquito de las vacunas virales vivas atenuadas y de las vacunas muertas. Las vacunas vivas atenuadas son más potentes que las vacunas muertas y hoy día se pueden hacer más seguras utilizando la tecnología de ADN recombinante. Veamos pues características de ambas. Veamos en primera instancia las características de las virales inactivadas o vacunas muertas o inactivadas. Consisten de virus que son incapaces de replicarse, constituyen la mayoría de las vacunas que se utilizan contra virus. Los virus no pueden producir proteína en el citosol de tal manera que no generan respuesta TCD8. ¿De acuerdo? Esas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la vacuna inactivada? No hay mutación ni reversión, eso es una ventaja. Se puede utilizar en individuos inmunodeficientes, no requiere tanto protocolo de almacenamiento, porque pues, eso requiere cadenas de frío y demás, ¿no? Desventaja, requiere varias dosis, tiene problemas de estabilidad y de seguridad, o sea, lotes de producción, no genera inmunidad local, no genera inmunidad. ¿De acuerdo? Recuerden que no puede producir, como la vacuna está muerta, no hay una infección activa, y como no hay infección activa, no hay una infección que induzca a que se produzcan proteínas del virus, por lo tanto no se procesa por proteosoma y por tanto no hay respuesta MHC clase 1. ¿Qué características presentan vacunas virales atenuadas? Entonces miremos. Son virus que inducen inmunidad, pero que se replican pobremente en humanos, de tal manera que no generan enfermedad. Son más potentes que las muertas, ya que inducen respuesta de células TCD8 citotóxicas. Se están utilizando hoy día para polio, sarampión, varicela, rubéola. Esto es lo interesante, ¿no?
que inducen respuesta de célula especie de 8 porque hay una infección activa, pobre, pero hay. Claro, puede generar riesgos particulares para receptores inmunodeficientes, obvio, ¿no? Y ese es el riesgo y lo peligroso. Ventajas de las vacunas atenuadas. Entonces son las que mejor evocan respuesta inmune, fáciles de crear para algunos virus, o sea, porque es a través de una serie de pasar el virus a través de una serie de cultivos celulares y no requieren adyuvantes. Desventajas, no se puede utilizar en individuos inmunocomprometidos, puede haber reversión de la virulencia por mutación, acuérdese, el virus está comillas vivo y hay almacenamiento. Y el problema del almacenamiento, ¿no? De mantener la cadena de fluido. Bueno, ¿cómo se atenúan los virus? Entonces hay dos estrategias. Esta, que ya la conocemos, que fue la que utilizó Sabin, y es aislar el virus en cultivo de células humanas, luego hacerlo crecer por varias generaciones en cultivo de células no humanas. En el caso de Sabin fue con monos, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos el virus patogénico, se aísla del paciente y se crece en células humanas cultivadas, luego se aísla el virus y se infectan células de monos para que haya infección y luego a través de esas, para poder que él crezca en mejor condición aquí, él va a sufrir una serie de mutaciones, ¿no? Y esas mutaciones van a hacer que él crezca muy bien en estas células de mono, pero que luego, cuando se trasladan a células humanas, estas son las humanas, ya no es capaz de crecer bien. Tiene todavía capacidad de infección, pero no crece bien. Por eso dice que está tontado, atenuado, ¿no? Y la otra es aislar el virus y realizar mutagénesis in vitro de genes virales específicos. Por ejemplo, aquí tenemos, se aísla el gen de la virulencia, proteína, por ejemplo, una proteína que se une al receptor, proteínas del núcleo o el de la virulencia como tal. Se induce la mutación en el gen de la virulencia o se delecciona como tal. Aquí, esto que lo que vemos aquí es que está golpeado el gen, ¿no? Y aquí ustedes ven que el gen no está, o sea, fue eliminado, fue deleccionado. Entonces, de tal manera que el virus es viable, es inmunogénico, pero no es virulento. Entonces, por eso es que hablábamos de que estas vacunas hacen menos virulento, menos peligroso al virus atenuado, a la vacuna atenuada. Vacunas bacterianas atenuadas también se pueden desarrollar seleccionando mutantes no patogénicos o incapacitados. Por ejemplo, el desarrollo de vacunas de Salmonella typhi atenuadas se hizo bajo dos aproximaciones. Una fue inducir mutación por nitrosoguanidina a la enzima UDP galactosa epimerasa, de tal manera que se bloqueó la síntesis de lipopolisacáridos importantes en patógenos, ¿no? Ahí ya quedó golpeada, quedó atenuada la bacteria. Y la otra fue inducir mutación en vías biosintéticas de aminoácidos con anillos aromáticos como tirosina y fenilalanina. Entonces se logran organismos auxotróficos que para poder crecer requieren de sustancias adicionales en el medio, pero que en este caso crecen pobremente en el intestino, pero que sobreviven lo suficiente para inducir respuesta inmune. Hoy día pues se está trabajando con utilizar vectores bacterianos atenuados para vacunar contra patógenos. Entonces las proteínas antigénicas de un amplio arreglo de patógenos virulentos se pueden clonar en vectores bacterianos atenuados vivos, ¿no? Como lo hace aquí, ¿no? De diferentes patógenos. Se clona el gen que codifica el antígeno que induce la respuesta protectora, ¿no? Como lo vemos aquí, de pronto aquí en un plásmido. Se transforma, ¿no? En un vector bacteriano vivo atenuado, como lo ven aquí, ¿no? Aquí fue que se integró al plásmido, aquí fue que propiamente se integró al cromosoma de la bacteria y se hace pues que exprese la proteína antigénica, bien sea se le colocarán promotores constitutivos
o sea, muy buenos promotores para que ese gen se exprese, o inducido por estímulos ambientales, como por ejemplo poca presencia de oxígeno. El punto es llevar a que se exprese el antígeno, ¿no? Bien sea por cualquiera de estas vías, para que haya respuesta por un lado de anticuerpos y respuesta por otro lado eh, celular. CD4, CD8, estos son los fundamentales en la respuesta intracelular. De tal manera que cuando aparece el antígeno, el patógeno, pues ya haya inmunidad, tanto celular como. Los microorganismos atenuados pueden servir como vectores de vacunación contra muchos patógenos. De hecho, han hecho experimentos de vacunas orales en ratones con cepas atenuadas de salmonela y les han colocado genes de toxoide tétano con genes de antígenos, por ejemplo, de listeria, de bacillus, anthracis, de leishmania, bueno, de otros. Y se ha logrado, pues, eh, se ha logrado, pues, este tipo de vacunas. Incluso es posible inmunizar individuos contra diversos patógenos en una sola vacuna, pero ¿qué se descubrió? Que no se puede utilizar dos veces porque ese mismo vector genera inmunidad de larga duración eh, que podría neutralizar su efectividad en segunda administración, lo que se conoce con el nombre del fenómeno del pecado antigénico original. La diapositiva lo ilustra mejor, aquí lo vemos, ¿no? Cuando individuos que hayan sido infectados con una variante del virus de la influenza son infectados con una segunda variante, siguen haciendo anticuerpos únicamente para los epítopos que estaban presentes en la primera vacuna. Entonces aquí lo vemos diferentes colores de diferentes antígenos. Aquí al niño fue infectado pues con el virus de la influenza, con la vacuna pues, y él va a hacer anticuerpos contra todos los epítopos, ¿no? Entonces observen, él monta respuesta contra todos, ¿no? Contra este, contra este, contra este, contra este. Pero luego, cuando vuelve y se lee a este individuo es infectado a los 5 años con un virus variante, ¿no? Observe que hace anticuerpos contra todos, pero no contra la variante, ¿sí? Hace contra este que lo tenía la primera vez que se lo encontró, ¿no? Contra este que lo tenía la primera vez que se lo encontró. Pero observen que no hace contra este ni contra este, como lo ven aquí. Hace respuesta secundaria, por supuesto, por el pico más alto, pero contra los otros no hace respuesta. Eso es lo que se llama el fenómeno del pecado antigénico original. Por ejemplo, si fue a los 20 años, una nueva variante de influenza, observen aquí, ¿no? ¿No? Entonces observen que frente a esto no monta respuesta, ni a este, por supuesto, ni a, pero sí frente a este, y sí frente a este. Claramente el fenómeno del pecado original le pone, del pecado antigénico original, le pone una limitación a esa propuesta. Listo, péptidos sintéticos de antígenos protectores pueden generar inmunidad protectora. Esa fue la respuesta de nuestro profe Patarroyo aquí en Colombia frente a la malaria. ¿Cuál es la idea? Identificar epítopos peptídicos de células T que estimulen inmunidad protectora, ¿no? Y así desarrollar vacunas. Dos maneras de hacerlo. Sintetizar sistemáticamente péptidos de proteínas inmunogénicas, sobreponerlos y probarlos en cada uno la habilidad para estimular inmunidad protectora o hacerlo directamente por inmunogenética reversa. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Aquí tenemos la molécula HLA, se encontró que tiene mucha afinidad por nonapéptidos, ¿cierto? Pero con prolina como el residuo aminoácido en la posición segunda. Entonces, claro, hay muchas opciones, o muchos nonapéptidos candidatos, ¿no? Con prolina en el segundo, ¿cierto?
y luego ensayarlos, ¿no? Ensayarlos y encontrar cuál es el péptido que tiene potencial para la vacuna, para un desarrollo de vacuna. ¿Cuál es el tema? Que eso va a depender de asociaciones específicas con variantes polimórficas de moléculas MHC. De hecho, encontraron pues que se encontró una asociación entre HLA-B53 y resistencia a malaria cerebral, donde se logró pues la ilusión de péptidos, donde se encontró que prolina en segunda posición, ¿no? Del nonapéptido podría tener una respuesta protectora, y luego pues se identificaron los péptidos, pero tenía una situación, daba protección, pero presentaba una desventaja grande, y es que el péptido de malaria restringido por HLA-B53 es protector para individuos HLA-B que tengan eh, este alelo, pero para los que no lo tengan, pues puede que no sea inmunogénico. Esa es una gran desventaja. Y ustedes saben que si hay algo polimórfico, si hay genes polimórficos en el genoma humano, son los MHC. Y lo otro es que como se están utilizando vacunas peptídicas, los péptidos por su tamaño no son inmunógenos fuertes, ¿no? Entonces hay estrategias para incrementar la inmunogenicidad. Por ejemplo, sería integrar por ingeniería genética los péptidos a un vector viral o a un microorganismo infeccioso, o la otra, utilizar los ISCOMs, complejos inmunes estimuladores, que son transportadores lipídicos que actúan como adyuvantes con mínima toxicidad. Ustedes lo ven aquí. Ustedes ven la cola no polar y la cabeza polar de los lípidos. Entonces pueden interactuar fácilmente con la membrana y entregar el péptido. Y luego el péptido ser procesado y presentado pues por MHC clase 1. Bueno, pasemos propiamente a la aproximación genética al desarrollo de vacunas, ¿cierto? Lo que se llama pues la última tecnología para el desarrollo de vacunas, utilizando pues el conocimiento del ADN. Entonces, ¿cuál es la idea? Miren la idea. Este es el patógeno tiene un antígeno eh, pues, que evoca respuesta protectora, ¿no? Se identifica en el genoma del patógeno el gen que codifica esta proteína antigénica, ¿no? ¿Cierto? Se aísla ese gen, y entonces ese gen luego se puede introducir a un plasmid, ¿cierto? Que ustedes saben son moléculas circulares que utilizan bacterias, ¿verdad? Las bacterias. Y entonces metérselo a una bacteria no patogénica, meterle ese gen. Y luego hacer pues que eh, esta bacteria que contiene el gen, inyectárselo directamente. Eso es lo que llama una vacuna recombinante. O aislarlo, hacerla producir y aislar propiamente el antígeno y metérselo al individuo, vacunarlo. La otra es producir plantas por ingeniería genética, o sea, modificadas genéticamente, donde se les ha logrado introducir el gen, ¿no?, a estas plantas comestibles y luego ingerirlas. Y la otra es propiamente lo que se llaman vacunas ADN, y es coger ese gen y inyectarlo con unas pistolas genéticas que se llaman, pero esto es complicadísimo, porque, bueno, la idea es hacer que ese gen, por las células propias del individuo vacunado, produzca ese antígeno, ¿no? Entonces, hablemos de las vacunas recombinantes. Entonces, mírelo aquí, volvamos a hacer el recuento. Se extrae el ADN del patógeno, ¿no? Se inserta en el plásmido bacteriano, en una célula. Por ejemplo, este es el caso de la hepatitis, ¿no? Se integra, ¿no?, el gen
de, que codifica una proteína antigénica de la hepatitis B, y la levadura comienza a producir esa proteína vírica. Luego se aísla y se inyecta, ¿no? Esta vacuna es de una proteína vírica recombinante. Que es la estrategia que llaman la vacuna comestible, miren lo que hace: utilizar Agrobacterium tumefaciens, que puede introducir a células vegetales genes para que produzcan proteínas antigénicas de origen, bien sea viral o bacteriano, lo que se está diseñando, para inducir respuesta inmune en animales alimentados con dichos vegetales, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama por ejemplo, si logró infectar papa, cuando usted está comiendo la papa, usted está metiendo productos del patógeno, ¿no? Que se logró meter pues a través de la transfección. Por ejemplo, se ha logrado incorporar péptidos virales de rabia en virus de mosaico de alfalfa en ratones y alimentarlos con hojas de espinaca, ¿no? La idea, pues, entonces es generar células de memoria capaces de neutralizar rápidamente el agente infeccioso si éste intenta invadir, por ejemplo, en el caso de que entre por vía entérica, ¿no? Como es, por ejemplo, el de la polio. Vacuna subunidad recombinante, entonces, miren lo interesante. Consiste en colocar un gen que codifica para un antígeno de virus o bacteria blanco en otro virus, hongo o bacteria atenuada, y producir un virus o bacteria recombinante que genere inmunidad artificial. El vector recombinante, que está modificado genómicamente, expresará el antígeno particular y luego el antígeno se extrae el vector para servir como vacuna. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Aquí lo vemos, se aisló el gen, ¿no? Se logró meter, por ejemplo, en una bacteria no patogénica, ¿no? Logró hacerse, pues, logró hacer que esta bacteria produzca esta proteína luego se purifica y se le mete al paciente o al individuo, pues, a vacunar, o directamente introducir la vacuna recombinante con la bacteria recombinante. Y se utiliza el, un, un virus como vector no patogénico. Hay recombinación con el virus, con el genoma viral y se le logra meter el virus, perdón, el gen que codifica la proteína antigénica del virus, ¿no? Entonces se logra inyectarlo y luego generar superficies de expresarlo como en el contexto MHC clase 1 y por lo tanto lo van a identificar TCD8 de tal manera que se le va a generar una respuesta protectora. Miren la estrategia que se ha usado para el virus de la hepatitis B, que ya habíamos hablado, ¿no? Se aisló el gen, se logró meter en levaduras, se cultivan levaduras, pues, para producir esta proteína del virus de la hepatitis B, y luego, pues, se purificó la proteína del virus y luego se le inyecta al individuo. Y las vacunas de ADN, ¿para qué se utilizan? Para inducir inmunidad protectora, inyectándole músculo y de esa manera si tiene genes eh, con importancia antigénica, hacer que expresen esos antígenos e incluso hacer lo que expresen también con genes de citoquinas humanas. ¿En qué consiste vacuna de ADN? Utilizar plasmidobacterianos, ¿no? Y por ingeniería genética lograr, pues, meter ese gen antigénico en el plásmido y luego inyectarlo intramuscularmente para que logre respuesta a anticuerpos y de células T citotóxicas. Se ha logrado en ratones, pero todavía en humanos falta probar. Mira, esta es la idea, ¿no? Por ejemplo, gen de influenza, el gen de la hemaglutinina se logró meter en el plásmido y luego inyectarlo directamente
músculo del ratón, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? Entonces se inyectó directamente en el músculo, se generó una respuesta inmune a influenza específica. Esa respuesta se puede incrementar incluyendo pues un gen de citoquina, por ejemplo el factor estimulante de colonia en los citomacrófagos, y plasmidos de ADN se expresan presumiblemente por algunas células en el tejido donde fueron inyectados y de tal manera que evoca respuesta inmune tanto de células T citotóxicas como de anticuerpos. Esto lo hicieron en ratones y como ustedes ven aquí, cuando se sometió el ratón a la virus de la influenza, aparecieron pues eh, títulos de anticuerpos contra la influenza, ¿no? Como lo ven aquí. ¿De acuerdo? O sea que esto, por ahí andan apuntando estas multinacionales para producir este tipo de vacunas. Eh, ¿Se puede incrementar efectividad de una vacuna dirigiéndola a los sitios de presentación antigénica? Bueno, sí, este sería un mecanismo importante de acción de ayudantes de vacunas que se podría lograr bajo tres aproximaciones complementarias. Una, prevenir proteólisis del antígeno en su viaje hacia las APCs, ¿no? Esa es la razón por la que muchas vacunas se inyectan y no se dan oralmente. Dirigir selectivamente vacuna en el cuerpo a las células presentadoras de antígenos o diseñar métodos de ingeniería que seleccionen la toma de la vacuna en vías de procesamiento antigénico dentro de la célula. ¿Cómo sería la utilización de vacunas, por ejemplo, o la propuesta de utilizar vacunas en enfermedades crónicas? Bueno, entendemos que hay dos grupos de enfermedades crónicas, en donde hay una infección persistente por falla del sistema inmune en eliminar enfermedad. El primer grupo de enfermedad sería la respuesta inmune no elimina el organismo, y el segundo grupo es que la infección no es visible para el sistema inmune, eh, de, y por esa razón no evoca una respuesta inmune fuerte. Entonces, ¿cuáles aproximaciones se están utilizando o se pueden utilizar para el tratamiento de infecciones crónicas? Dos, básicamente. Utilizar terapia de citoquinas para impulsar o cambiar patrón de respuesta inmune. Ustedes saben, las citoquinas orquestan respuesta inmune, ¿no? Por lo tanto, se podrían inducir cierto tipo de respuesta inmune, dependiendo del entorno de citoquina. Intentar vacunación terapéutica, la otra aproximación es intentar vacunación terapéutica para supercargar respuesta inmune del huésped con antígenos del agente infeccioso en combinación con adyuvantes. Entonces miremos este caso, el de la terapia de citoquinas. Por ejemplo, tiene alguna promesa en tratamiento experimental de lepra con anticuerpos antiinterleuquina 4 en el momento de infección, seguido de terapia con interleuquina 12, para desviar respuesta a helper 2 a helper 1. Entonces miremos este experimento que hicieron con ratones. Cultivaron la Leishmania mayor en cepas de ratón y compararon dos grupos, ¿no? O sea, infectaron dos grupos. Y a uno lo trataron y al otro no lo trataron. Al tratado le inyectaron anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 4, ¿no? Y lo que hicieron fue medir tinción con hematocilina eosina de macrófagos. ¿Y qué vieron? Que el grupo 1, que no fue tratado, presentaba un número grande de parásitos en macrófagos, en todo ese mundo de manchas rojas, ¿no? Por todo lado. En cambio, el grupo 2, prácticamente muy pocas manchas, ¿no? Es decir, que el anticuerpo anti-interleuquina 4 que hizo desviar respuesta a helper 2 a helper 1 y por eso dio este resultado. O la otra es supercargar antígenos y ayudantes, ¿no? De hecho, la industria farmacéutica está haciendo inversión importante en esta propuesta. Se puede modular el sistema inmune para inhibir respuestas inmunopatológicas a agentes infecciosos.
Bueno, se están explorando medios para inhibir respuestas inmunes dañinas a un número de infecciones importantes, por ejemplo, en fibrosis hepática por esquistosomiasis, que ocurre por respuesta poderosa tipo Helper 2. El tratamiento sería hacer coadministración de huevos de esquistosomas, manzoni e interleuquina 2. ¿Con cuál objetivo? Reducir formación de granuloma y fibrosis hepática, pero usted sabe, no protege contra infecciones subsiguientes. O niveles de inmunoglobulina E, que va a tener, pues, los niveles de inmunoglobulina E se van a reducir, ¿no? Por lo tanto, la sinofilia se va a reducir y va a haber una activación de respuesta a Helper 1 en lugar de Helper 2. De tal manera que se estaría protegiendo esa respuesta inmunopatológica. Bueno, finalmente, puntos a considerar en inmunización activa. En los niños, mayoría de vacunaciones requieren múltiples inoculaciones para lograr protección máxima. Ese es un problema grande. Lo otro, vacunas de virus vivos atenuados solo se dan después de los 12 meses de edad. Por supuesto, ustedes ya saben por qué, ¿no? Sistema inmune inmaduro y un virus que no está muerto todavía. Y la otro problema es que a un paciente inmunocomprometido no se le puede dar una vacuna con virus vivo atenuado, ¿no? El tema es saber si cuándo el paciente está inmunocomprometido. O sea, eso requeriría saber tener un test diagnóstico de pacientes inmunocomprometidos. Yo no sé, la verdad, si eso se haga como protocolo. Entonces, como regla general, vacunas virales de virus vivos atenuados disparan ambas ramas de la inmunidad, la celular y la humoral, mientras que la de vacunas con virus muertos o con toxoides o con subunidad generan predominantemente respuesta de anticuerpos. Puntos a considerar, componentes comunes de las vacunas. Entonces tenemos pues, el componente activo como tal, adyuvantes, ¿no? Como que ya lo hemos mencionado, antibióticos, para prevenir pues contaminación bacteriana, de tal manera que la vacuna final, luego estos se lavan, van a quedar restos de estos antibióticos, estabilizadores como sulfato de magnesio, ¿no? Preservativos, aquí hay problemas como el fenol, el fenociatenol, el fenoxietanol, ¿no? Que el problema es que este timerosal eh, se asoció con autismo en ciertos momentos. Aquí dice que falsamente ligado a autismo, pero bueno, esto es, uno siempre tiene que ver de dónde obtiene las cosas. Por supuesto, la propuesta es pro vacunas, como sea. No estamos diciendo que uno no es pro vacuna, sino no como sea. Entonces, tiene ciertos problemas, estos preservativos y componentes traza como formaldehído, ¿no? Que pues no deja de ser una sustancia extraña que está entrando al cuerpo, que en condiciones normales pues no nos entraría. Bueno, aproximaciones, entonces ya sabemos, las atenuadas, alta inmunogenicidad, pero son patogénicas, los virus inactivos tienen inmunogenicidad, pero solamente da inmunidad humoral. Vacunas subunidad son seguras, bien toleradas, pero requieren pues, eh, ¿cómo se llama? Refuerzos. Vacunas vectores recombinantes vivos, ¿no? Tienen una serie de virtudes, como ustedes lo ven aquí, inducen inmunidad, por ejemplo, algunas, inmunidad en la mucosa, ¿no? Pero son peligrosas en pacientes inmunodeprimidos, ¿no?
vacunas basadas en ADN se estarían presentando en el contexto MHC clase 1, por lo tanto habría respuesta TCD8, sería ideal, pero en humanos hay varias preocupaciones sobre incluso que induzca tolerancia o intolerancia o anticuerpos anti-ADN propios. Integración en el genoma, el otro problema es que se integra en el genoma del huésped, por lo tanto es un riesgo teórico gigantesco. Es algo muy, es como eso es historia del avispero, como se dice. Y miren que tiene que ver mucho con este tema hoy día que estamos viviendo con la pandemia y la respuesta en poblaciones diferentes, la respuesta que está ocurriendo en diferentes poblaciones a la misma disposición. Y es que mire todos los factores que habría que considerar en vacunación. Por eso eh, me parece muy apropiado no permitir vacunación mandatoria, sea obligatoria, ¿no? Porque mientras no conozcamos todos estos factores, uno no sabe en cuál puede caer uno y algo que uno está buscando como beneficio sea iatrogénico completamente. Entonces, miren, factores del huésped intrínseco, edad, sexo, genética, como comorbilidad, factores del huésped perinatal, edad gestacional, peso al nacer, si fue amamantado, anticuerpos de materno, infecciones, ¿no?, maternas durante embarazo, y otros factores maternos que todavía no se conocen. Factores extrínsecos, infecciones, parásitos, antibióticos, pro y prebióticos, microbiota, inmunidad preexistente. ¡Ay, qué importantes estos! No los conocemos muy bien. Factores de comportamiento, fumar, consumo de alcohol, ejercicio, estrés psicológico agudo, estrés psicológico crónico, sueño. Ustedes saben esto con qué tiene que ver. Esto es psicológico, ya lo vieron, ya lo vimos, psiconeuroendocrinología, microbiota, ¿no? Todo eso influye sobre la respuesta inmune. Factores de administración, esquema de vacunación, sitio de vacunación, ruta de vacunación, tamaño de la aguja, vacunas coadministradas. De hecho, hay gente que dice, no, miren, no metan 3 vacunas a la vez, ya una, ya una. Drogas coadministradas, facturas de vacuna como tal, el tipo de vacuna, el producto de la vacuna, la cepa de la vacuna, los ayudantes utilizados, la dosis de la vacuna, ¿no? Acuerde, todo este tema es todavía empírico. Factores ambientales, si es individuo rural, si es urbano, si la localización geográfica, ¿no? Importante, estación, si el tamaño de familia, las toxinas. Factores nutricionales, índice de masa corporal, estatus nutricional, estado de micronutrientes y enteropatías. Bueno, como ustedes ven, la cosa no es sencilla. Les cuento de un médico, Andrew Wakefield, que en el 93 publicó en Lancet, una asociación junto con 13 médicos más, en un hospital británico de formación gastroenterólogo, mostró que había una cierta asociación entre autismo y MMR, la vacuna MMR, pues papera rubeol, y se encontró pues que estaba asociada con autismo. Hoy día el señor no le quitaron la licenciatura médica y él continúa, la publicación la sacaron también de Lancet de circulación, o sea, el tipo quedó completamente bloqueado, pero él dice que él lo de menos, lo que importa son los niños a los que le está aplicando esta vacuna, que como decíamos ahora, en muchos puede ser protectora, pero en un porcentaje importante puede ocasionar autismo. Solamente lo menciono para que sepamos pues que este tema no está libre de controversia, de hecho hay mucha controversia con este tema del COVID-19, pues se está pensando en una vacuna e incluso que sea obligatoria para todo el mundo. Claramente, situación compleja. Espero, si tienen alguna duda, pues se comunican conmigo. Bueno, que estén
esté muy bien.